3, 2, 1. Ok. Buenas noches a todos. Vamos a iniciar entonces, bueno, a continuar con la presentación de las funciones que cumple un residente de obra desde el punto de vista de la planificación. Vamos a recordar rápidamente lo que ya vimos la anterior clase, ¿no? Habíamos hablado un poquito de el residente, la importancia de la residencia, y que a la vez el residente, si cumple bien su labor, obviamente está apuntando a ser ya a futuro un gerente en planificación, ¿no? El planificador. Porque de las funciones está el planificar, el programar, organizar, ejecutar, administrar, dirigir, controlar, evaluar. Pero todas estas actividades él no las realiza de forma independiente, sino él tiene que basarse ya a una planificación mayor que ya ha sido establecida por la gerencia de proyectos o gerencia de planificación. Eso ya está establecido. Sobre esas actividades, él tiene que planificar el desarrollo de sus actividades en base a lo que ya existe. Las programa, organiza, ejecuta, administra, dirige, controla y evalúa, ¿no? Por eso dijimos que las actividades, ¿no? Las responsabilidades son de menor peso, pero tienen igual relevancia e importancia. Va a ser una planificación, administración con una pequeña escala, ¿sí? Pero va a ir sumando, por eso es importante, por eso decimos que tiene igual importancia y relevancia. ¿Qué más dijimos? Habíamos visto de planificar, ¿no? Y habíamos comentado, si hablamos del punto de planificar, ¿sí? Que planificar no es nada más que anticiparse a los posibles problemas que podrían suscitarse en la actividad o las actividades que él va a desarrollar. Ahí hacemos énfasis en lo siguiente, en que el residente tiene que conocer a detalle que el B03, y para los que nos están viendo tal vez o están dudando, la descripción del proceso constructivo. Descripción del proceso constructivo. Muy bien. Eso es lo que tiene que hacer. Y eso es lo que ustedes van a apuntar a hacer. Ustedes van a apuntar a eso. Por eso tienen que estudiar bien esa partecita de los proyectos que han decidido elaborar, ¿no? Planificar, él tiene que ver cómo se va a llevar la obra en base a lo que ya le han propuesto. Porque le han dado términos sin tiempo, ¿no? Tú tienes que empezar esta fecha y vas a terminar esta fecha. Tienes estos recursos. Entonces, él inicia su pequeña planificación para ver cómo se va a desarrollar la obra. Y obviamente él tiene que decidir cómo va en todo caso, a gastar, cómo él va a desarrollar los diferentes recursos que ha solicitado en equipos, herramientas y demás. Él es el que decide. A la vez, haciendo esto, ¿no? Él tiene que cuidar los recursos que se emplean todos los días y ya va empezando a hacer un listado de las acciones correctivas. Las acciones preventivas ya tendrían que estar visualizadas en el plan de planificación mayor. Recuerden eso, no se le alerta, ya, ¿qué actividad está desarrollando? Está desarrollando nivelación con vibrocompactadora en pendiente. Ya. Te cuento que en el anterior proyecto, ¿no ve? Y esto es una realidad, ¿sí? Un vibrocompactador que estaba haciendo el compactado en descenso, se les rompió los frenos y terminó golpeando todos los cordones que habíamos hecho meses atrás. Cuidado te pase eso. Ya, acciones preventivas. Ya tendrían que a él informarle qué acciones preventivas podría tomar. Eso es necesario saber. A ver, ¿qué más podría pasar si hablamos de nivelación con vibrocompactadora en pendientes? ¿Qué dice Silvano? ¿Qué más podría pasar? Que se deslice el hormigón hacia abajo. Estamos hablando del compactado. Yo voy a agarrar una vibrocompactadora y con la vibrocompactadora voy a ir compactando todo la superficie. ¿Qué podría pasar? Una mala compactación del suelo, podría ahí entrarse el concreto.
Ya podría ser, ¿no? Entonces, te cuento que el anterior ha compactado mal y hemos tenido pérdida de completo. Entonces, ya le van avisando para que él vaya asumiendo ya algunas acciones preventivas. Eso es necesario entender, ¿sí? Pero a su vez, con el día a día, él va a ir ya apuntando qué acciones correctivas va a ir asumiendo en función a lo que él vaya viviendo. Es una ganancia de experiencia interesante. Las acciones preventivas le vienen como directrices ya del plan de planificación general, ¿no es cierto? Ah, esto ha pasado en anteriores veces, cuidado que pase. Él ya está prevenido, ¿qué podría pasarle mal? Pero a su vez va a tomar acciones correctivas con situaciones que no le han alertado, obviamente. ¿Sí? Ojo, si una empresa tiene un muy buen banco de datos de acciones preventivas, obviamente las acciones que va a desarrollar los residentes son mucho más sencillas y ya va a estar bien alerta de todo lo que puede pasar. ¿Ok? Bien, ¿qué más tenemos que ver respecto a la residencia? La parte de programación, ¿no? Dijimos que programar, estábamos hablando justamente de que él tiene que decidir, si bien existe un plan, ya existe un tiempo de inicio y un tiempo estimado final para la actividad, ya está programado, él tiene que elaborar su cronograma en tiempo de cómo va a disponer ese tiempo allá. Me han dado 2 semanas, ese tiempo, ¿cómo lo voy a aprovechar? Por eso él gestiona la ejecución de la obra y en cierto tiempo ya él pide la adquisición de materiales. Efectivamente, ya hay una fecha estimada para que le puedan dar materiales, pero él, según su experiencia, puede solicitar un poco antes o un poco después, dependiendo mucho de cómo vaya la actividad, ¿no? Obviamente pasa lo mismo con el empleo de equipos. Entonces, según necesidades de obra, decide, ¿no? Compara lo planificado versus lo ejecutado. Ah, ya, entonces ahí ya empieza a ser el control de las desviaciones en la planificación. Tiene que tener un control del cronograma de las actividades. Hay un cronograma general, el que le han dado, y él va elaborando su cronograma real. Por eso tiene un control de la desviación. Bien, ¿qué más podemos decir? Estamos en la parte de organización de la obra. Organizar. Ya. A ver, y le pregunto, ¿dónde está papá? A ver, Grover, ¿qué era organizar? Cuando hablábamos de gerencia de planificación, ¿qué entendíamos por organizar? Grover, organizar. Me parece que Grover estaba un poco ausente. Sí, a ver, una dama, Shirley, ¿quiere organizar? Bernardo, ingeniero. Bernardo, ¿quiere organizar? Esto está... Bueno, a ver, Denise. Ingeniero, buenas noches. Buenas noches. Consiste, A ver, ¿quiere organizar, papá? Organizarse consta en ordenar. Sí, pero no sabemos, habíamos tocado ya quiero organizar desde el punto de vista de las funciones de gerencia. ¿Sí? En sí dijimos que organizar tiene que ver consiste, con qué. Consiste en, como existen soluciones, ¿no es cierto? Y hay soluciones para los diferentes problemas que pueden suscitarse, es asumir, ¿no? La mejor solución. Por eso dijimos que era aterrizar, ¿no es cierto? ¿Recuerdan? Es aterrizar la mejor solución. ¿Recuerdan ustedes el caso que hemos dado, no? Estamos haciendo nosotros el vaciado de una carpetita de mortero sobre una acera. ¿Y cuál es el problema? Que los perritos van y van a meterse a la acerita. La primera solución, matar al perro. Segunda solución, amarrar al perro. Tercera solución, poner una malla. Cuarta solución, etcétera, ¿no? A eso nos referimos. Cuando dijimos, se tiene que aterrizar en la mejor solución. Y la mejor solución, obviamente, tiene que tener dos visiones. En principio, la primera visión, la mejor solución tiene que tener dos visiones. Aquí. La primera,
está en la facilidad de aplicación, ¿no? La solución que sea más fácil de poder aplicar. Y la segunda, que sea de un costo, podríamos decir costo menor, pero no siempre las soluciones que tienen un costo menor son más eficientes, sino de un costo moderado. ¿Sí? A eso nos hacemos referencia. Entonces, al organizar, aterriza las soluciones y por eso él tiene que estar en constante contacto con el personal de la obra, hablando sus gestiones con el personal administrativo y con el personal técnico operativo. Aquí están albañiles y demás, esos son los personales técnicos, ¿no? Operativos. ¿El administrativos para qué? Para poder gestionar con facilidad la aplicación de las soluciones, ¿sí? Para solicitar los recursos para aplicar esas soluciones. Y a su vez, en función de las características o dificultades de los posibles procesos que se vayan a suscitar en la obra, él vaya a organizar incluso un orden jerárquico para atender las diferentes actividades según sean las necesidades. ¿Sí? Eso en lo que compete a la parte de organización de la obra. De las soluciones que ya se han propuesto, él tiene que aterrizarlas y va a asumir la solución que sea de fácil aplicación con un costo moderado, ¿no? Sí, para evitar problemas también, Inge. Claro, pues esa es la idea, ¿no? Esa es la idea. A ver, la otra función del residente, ¿cuál es? La parte de ejecución de la obra. Muy bien. De inicio, él tiene, cuando hablamos de ejecución de obra, y aquí hacemos énfasis, él necesita conocer, ¿sí? Es necesario, aquí pondremos, es necesario que el residente conozca, ¿no? O reconozca. Ya, aquí ponemos entre comillas que él vaya a conocer el desarrollo del proceso de construcción. ¿Y dónde está esa información? En las especificaciones técnicas. Acciones técnicas. Ahí está. Técnicas. Ok, muy bien. Es necesario que el residente, ¿no?, llegue a conocer, ¿sí? ¿Qué cosa? El desarrollo del proceso de construcción, las especificaciones técnicas. Esto es necesario, es una actividad que sí o sí tiene que llevar adelante. ¿Por qué? Porque él ya va a poder visualizar qué obras provisionales va a tener que realizar antes de iniciar la actividad, trabajos preliminares, si hay movimientos de tierra, si se trabaja con concreto simple o si hay armaduras en el concreto, si se hacen obras de artes, acabados, si es necesario instalaciones previas, etcétera, ¿no? Él tiene que conocer bien la actividad y ustedes también, por eso estudien bien esta parte, ¿no? Que es la parte 3 del verso 3, dijimos, ¿no? El proceso, el desarrollo del proceso constructivo. Eso es importante. La ejecución, si él conoce, entonces la ejecución no es tan difícil. El conocer, ¿no es cierto? El conocer facilita la ejecución de la obra. El conocer facilita la ejecución de la obra. A tomarlo muy en cuenta, por favor. ¿Alguna duda, pregunta, consulta, comentario? Nada, ok. Se está entendiendo entonces. Vámonos a la siguiente función del residente, que tiene que ver exclusivamente con administrar la obra. A ver, pregunto yo, Neyer, ¿qué entiendes por administrar obra? ¿Quiere administrar, papá? Es, Inge, ¿me escucha? Sí, a ver. Es cerca de administrar el estado de la empresa, ¿no? Administrarla económicamente. Ya, a ver, Ismael, ¿qué entiendes tú por administrar?
Ingeniero, buenas noches. Buenas noches, Mel. Administrar es poder, bueno, manejar adecuadamente todos los recursos que tiene una empresa, mediante la cual conseguir obtener el objetivo de forma eh, rápida, eh, como en lo cual usted decía, de forma eficiente y eficaz. Efectivamente, ¿no? Hemos dicho que el administrar está relacionado directamente con el optimizar. La idea es optimizar, vaya. Y en la residencia esto es importante, ¿por qué? Porque él incluso puede gestionar también el uso de materiales que si él sabe que la actividad que viene va a emplear mucho cemento y él puede, sin necesidad de comprometer la calidad de la obra, optimizar el uso del cemento en actividades previas al hormigonado. Entonces él tiene mayores recursos, ¿sí?, para obtener los mismos resultados. ¿Ok? Esa es la idea. ¿Bien? A ver, muy bien. ¿Algún comentario sobre esa partecita? ¿Está entendido, no? Por ejemplo, aquí dice, ¿qué tiene que administrar? El personal. Cuando hablamos de recursos, ojo, el personal también es un recurso, y es el recurso más valioso en la construcción, también es el más complejo. Recursos humanos. ¿Qué otros recursos más tiene que administrar? Recursos materiales y recursos obviamente en equipos, y él puede solicitar tal vez en algún caso subcontrataciones, en caso de, ¿no? Pero es importante considerar. Nosotros lo ponemos acá, ¿sí? Como él va a optimizar, la idea es que lo optimice los recursos, ¿sí? Puede disponer, si la actividad lo requiere, él puede disponer de qué, puede disponer de subcontrataciones. A ver, y un ejemplo de subcontrataciones, a ver, ¿dónde está tu papá? Un ejemplo de subcontrataciones, estimado Gustavo. Gustavo, a ver, ¿para qué subcontratamos? ¿Alguna idea? ¿En qué Inge, caso? para proveer puertas de madera puede subcontratar porque en la construcción, ¿no ve? Exacto, sí, puede que tú tengas, quién sabe, en tu obra tengas un carpintero dentro de tu personal, está muy bien. O en el mejor de los casos puedes subcontratar, porque subcontratando tú estás optimizando el uso de los recursos, ¿sí? Entonces ahí, a ver, otro ejemplo también de subcontratar sería el alquiler de movilidades, incluso de equipo pesado. Porque si hablamos de equipo pesado, ¿no? Cuando nosotros vamos a subcontratar el empleo de equipo pesado de movilidades, estás cortando algunos costos. Por ejemplo, estás cortando de inicio el costo que viene del sueldo del operador del equipo pesado, el costo del combustible, el costo del mantenimiento, etcétera. Entonces, las subcontrataciones tienden, si son bien empleadas, a facilitar el manejo de recursos en una actividad cualquiera. Entonces, esto también lo puede hacer el residente. Obviamente en una posición muy pequeña, pero facilita el trabajo, ¿no? O tal vez está muy atrasado y él decide subcontratar las actividades. La excavación manual, no lo voy a hacer todo con maquinaria porque estoy atrasado y me he dado cuenta que haciendo el balance tiempo versus costo, a mí me sale más caro retrasarme que contratar equipo pesado. Él hace esa evaluación, realizar un subcontrato y dispone de la actividad, ¿no es cierto? Ok, muy bien. ¿Qué más tenemos que ver? Otra actividad de la residencia de obra de forma rápida. La dirección de la obra. La dirección de la obra. De inicio, nosotros necesitamos que el residente también, ¿no?, asuma una función, aquí ponemos, una función de liderazgo. Liderazgo.
es necesario que él cumpla como líder. Y obviamente es un líder relativamente parcial porque va a estar más del lado de la mano de obra. Tiene que batirse con ese lado, pero está más ese lado. ¿Por qué? Porque él también forma parte del grupo, del equipo de trabajo, ¿no? Entonces, es un poco diferente la visión del residente comparada con la del gerente de proyecto. El gerente de proyecto, la presión que siente es mucho mayor, ¿no? En cambio, el residente podría estar más al lado de la mano de obra. A ver, necesita tener la dirección de la actividad, ¿no? Entonces, él va a dirigir las diferentes etapas que se van a realizar ya. Primero, papá, si vamos a realizar, en este caso, como dijimos, el pavimentado de una... Pero antes de empezar me van a sacar todos los restos. La primera etapa va a ser, saquen todo material orgánico de ahí. No tiene que haber pastito ni nada, ¿no? Esa es la idea. Entonces, él ya va definiendo las diferentes etapas, va solucionando problemas, por eso necesita tener una función de líder, ¿sí? Porque si él no puede defender, no puede asumir el liderazgo, de inicio, cuando él quiera solucionar un problema de una manera real, su liderazgo, que es poco creíble, va a dificultar la solución del problema. Entonces, soluciona problemas técnicos, pero administrativos también. ¿A qué nos referimos ahora, sí, Shirley, cuando hablamos de solución de problemas administrativos? ¿Qué tipo de problemas administrativos tendería a resolver el residente? ¿Qué crees tú? ¿A qué problemas estaremos refiriéndonos? Después va a hablar Roxana. Soluciones, ingeniero. Claro, él va a solucionar problemas técnicos y administrativos. Por eso también cumple la función de líder. ¿A qué problemas administrativos o qué problemas administrativos tendría que resolver el residente? Más que todo en el tema de trámites administrativos, con lo que podría ser en los procesos de contratación, qué sé yo, algunas veces sus propuestas, digamos, o sus planillas de avance, por ejemplo, no presentan de la forma conforme a contrato establecido, y es donde, digamos, los residentes generalmente ya gestionan, ¿no? Entre fiscal y supervisores los cambios que se hacen en las planillas. Generalmente, en lo que he visto dentro de mi experiencia, Sí, hay ese tipo de errores, ¿no? Que son subsanables. exacto, y esos son temas netamente administrativos, ¿no es cierto? Solicitud de personal, Sí. planillas de avance, qué sé yo, tal vez solicitud de, entre comillas, pondremos, aunque algunas veces se da, solicitudes de adelanto, ¿no? Adelantos, etcétera, ¿sí? Él los va a gestionar. Además de velar por la seguridad al interior de la obra. Eso también requiere de un liderazgo. Entonces requiere que esta persona tenga un conocimiento mínimo, idealmente en primeros auxilios. Debería. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si hablamos de supervisiones o en todo caso de seguridad en obra, él tendría mínimamente que, en caso de algún tipo de accidente, dar los primeros auxilios para evitar que tengan pérdidas humanas importantes, ¿no? Ahí están las charlas de 5 minutos, donde él va a gestionar la seguridad, ¿no es cierto? Y también el trabajo en equipo al interior de la actividad. Bien. ¿Qué más podemos decir del residente? Inge, en este tema también se podría tomar en cuenta los trabajos extras horarios y pago de sueldos de horarios extras, ¿no? Y Sí, sí. Él tendría que, ahí él hace la gestión entre ambos, ¿no es cierto? Hay, por ejemplo, el plan de planificación mayor, eso no lo va a tomar en cuenta. Ahí es donde el residente se mueve. Por eso estamos viendo muy aparte la función del gerente y la función del residente. Si bien el residente es un trabajo relativamente más reducido en cuanto incluso a costo y demás, es sumamente importante. Y ahí, cuando es necesario trabajar horas extras, es necesario lastimosamente desarrollar actividades incluso, entre comillas, nocturnas, aunque no se aconseja, depende mucho de qué actividad sea, él tiene que gestionar este tipo de problemas o problemáticas con la administración. Decía, vamos a tener que trabajar nomás cierta hora, hasta ciertas horas,
y es necesario nomás que gestionar los pagos, qué sé yo, por horas extras, por dobles turnos, etcétera, ¿no? Entonces forma parte de la actividad de la dirección de la obra del residente, ¿no? Desde el punto de vista de la planificación también. Eso es lo que él tiene que ir planificando. Ahora, si hablamos del punto de vista de control, ¿sí? Nosotros dijimos que el control estaba, si hablamos de la gerencia, está también limitado a que el uso de herramientas, ¿no? Herramientas. La gerencia va a tener herramientas de control. ¿Qué herramientas va a emplear la gerencia? Va a emplear cuadros, va a emplear diagramas, etcétera, ¿no? El residente de forma interna en la obra también tiene que tener herramientas de control. Estas herramientas, ¿qué le van a reportar? Primero, el rendimiento de la productividad y producción en la obra. Ya. ¿Estamos siendo productivos? ¿No estamos siendo productivos? Sí, no, ¿por qué? Es una pregunta que tiene que hacerse un buen residente. Él tiene que medir su producción, ojo, pero la producción no tiene que ser, vamos a decir, ciega. Hay algunos que miden su rendimiento, pero no ven el rendimiento total de la actividad. Se concentran solamente en el rendimiento de ellos y muchas veces este rendimiento perjudica a los diferentes frentes de trabajo si hay más de un residente en la obra, en el proyecto. Hay que tomar muy en cuenta. Bueno, si escuché a un ingeniero decir, que traigan todo el cemento, que aquí, que ya falte, no pasa nada. Esa no es también la idea. La idea también allá en trabajar es en la parte de control, es ver que a todos les llegue lo que tiene que llegar. Obviamente tengo que hablar por el trabajo que voy a hacer yo, eso es cierto, pero también tengo que hablar por el trabajo de mis demás compañeros, ¿no? Entonces, tiene que ver con el uso de herramientas, ¿no es cierto? Y obviamente también trabaja en fomentar el trabajo en equipo, ¿no? Fomenta el trabajo en equipo. Eso es necesario. Existen diferentes frentes de trabajo con diferentes residentes, eso hay que tomarlo muy en cuenta. Mide su rendimiento con las herramientas, va a medir su rendimiento de producción, va a ver cuánto está gastando al día, va a ver la calidad de la ejecución de su proyecto, cuánto tiempo está demorando y qué tan segura es la actividad. A ver, Roxana, ¿cómo tú medirías el rendimiento de tu producción? ¿Cómo tú mides tu rendimiento en producción, Roxana? ¿Cómo lo harías? ¿Qué herramienta inventarías? Inge, ¿me escucha? Sí, te escucha. No soy Inge. Ya, pero tienes que pensar, Roxana, vamos, tú puedes, a ver. Okay. Ya dije. Ya, está bien, no pasa nada. A ver, le preguntaré lo mismo a Nelly. Nelly, ¿tú cómo mides tu rendimiento, tu productividad? Oye, qué pregunta más difícil, ¿no? Nelly, Sí. ¿cómo mides tu productividad? ¿Cómo sabes si eres productiva un día o no eres productiva? Me propondría una meta, ese día voy a hacer, o me puedo anotar, algo así, si cumplo cada una de esas tareas, y así ver si he sido productivo. Ya, o sea, tú vas a hacer un detalle de tareas, es lo que dices, ¿verdad? Sí. Y vas a ver cuáles cumples y cuáles no cumples, ¿es así? Sí. Entonces, a ver, ponemos aquí, tu rendimiento sería el total de tareas cumplidas, ¿no? Sí. Sobre las tareas proyectadas, ¿algo así? Sí. Tareas proyectadas. ¿Alguna vez has hecho eso? ¿Sabes tú qué tan eficiente eres? ¿Cuánto es tu rendimiento? Sí, sí, pero no en la construcción, en otro punto. Personal. Sí. Ya, ¿y cuánto es tu rendimiento? ¿Cuánto es tu productividad? ¿En porcentaje? Sí.
Un 85. Ah, tienes un rendimiento alto entonces. Ya, interesante. Entonces, mira, para todos, ¿no? Él tiene que usar las herramientas que le da la empresa o él puede generar sus propias herramientas. La idea es esa, él tiene que controlar cuánto tiempo. Yo, por ejemplo, ustedes van a ver, es un tema muy crítico. Yo una vez trabajé con un equipo que me dijo lo siguiente, ellos pasaban mucho tiempo hablando. ¿De qué están haciendo? Están chalando. Ah, ya. Y la actividad, sí. No, es que harto hablamos, dice, pero cuando hay que trabajar, trabajamos. Ah, ya. Y están cumpliendo el tiempo de trabajo que está proyectado. Vamos a alcanzar. Ah, ya. Llegó el final de la actividad, no alcanzaron. Y es más, no nos pagaron. Ingeniero, ¿vas a reclamar? No, ¿por qué? Pues es culpa de ustedes. Tienen que aprender, ¿no? Su rendimiento ha sido bajo porque ustedes, el total de tareas cumplidas, ustedes han subestimado su capacidad. Bueno, han sobreestimado su capacidad y han subestimado la actividad. Pasaban más tiempo hablando. Entonces, el total de tareas cumplidas sobre las proyectadas ha dado como consecuencia un bajo rendimiento de ustedes. Tanto así que el día que tenemos que entregar la actividad, la obra, hemos ido acabando apenas, pero no hemos cumplido. Entonces, no hay sueldo y bien hecho. Yo también no tengo por qué reclamar. Estoy bien perjudicado, pero ya, señores, aprendan. Luego me tienen que aprender, ¿no ve? ¿Se entiende, no es cierto? Eso requiere control, uso de herramientas. Tiene que fomentar el trabajo del equipo y es importante realizar un seguimiento. Ah, pero sí, el seguimiento que él va a realizar, el seguimiento, si hablamos de herramientas, tiene que ser del personal, pero también tiene que ser un seguimiento de él mismo, un seguimiento propio. Él va a realizar un seguimiento personal y propio. Por eso es necesario e importante que el ingeniero sea una persona disciplinada. Porque si mi rendimiento como residente es bajo, yo digo ya, hoy día me pongo cierta cantidad de tareas al proyecto y las que cumplo son bajísimas, obviamente ya de inicio mi rendimiento es pobre. Y mi personal tiene un rendimiento tal vez incluso mucho menor al mío. Este es un tema muy interesante también para revisar en la charla de 5 minutos. Ok. ¿Algún comentario, duda, pregunta, consulta? ¿Se entiende, no? Cuando hablamos de control. Muy bien. Listo. La parte de evaluar. Como él genera herramientas de control, ¿no? Él va a ver herramientas de control para ver rendimientos, costos y demás, sobre todo la parte de rendimientos. Él ahora tiene que evaluar. ¿Y qué es evaluar? Bueno, no es nada más que él sacar conclusiones. Saca conclusiones de todas las actividades realizadas. ¿En función de qué? En función del rendimiento. Hay un montón de actividades que se han realizado, ¿no es cierto? Y él, con las herramientas, ha ido haciendo un seguimiento. Ah, listo, muy bien. En esta actividad hemos tenido este rendimiento, 80, aquí 30, aquí, qué sé yo, 100, etcétera. Y él va sacando conclusiones en función del rendimiento. ¿Cuál es el objetivo del evaluar? Es el de potenciar las acciones, ¿no? De bajo rendimiento. ¿Sí? Y es muy probable que desde el punto de vista de planificación, el bajo rendimiento se haya suscitado por la falta de recursos. Entonces, él tiene que solicitar más recursos. Si no existe una evaluación, ya yo voy a ver el rendimiento, ya todo está 60, 60, 60, pero nunca voy a evaluar ni los rendimientos, ni la producción, ni la rentabilidad, ni la calidad, ni los tiempos de trabajo. Todos esos datos que a mí me pueden ayudar a crecer, se están echando a perder. Por ese mismo hecho, no solamente uno tiene que controlar, es necesario evaluar. Y ustedes también vayan evaluándose. La idea es que ustedes vayan potenciando las actividades que tienen bajo rendimiento. Ustedes mismos, ¿no? ¿Qué actividades las hago mal? Caramba, ya, ¿qué me falta? Más capacitación, un cursito, o qué sé yo, más motivación. Me siento desanimado, ya, ¿qué puedo hacer? Ejercicio en la mañana.
montón de actividades. La idea es esa. O puede que ha salido mal, el rendimiento es bajo porque nos ha faltado gente. Entonces vamos a solicitar para la próxima actividad, que es parecida, ¿no es cierto?, más recursos, más personal. Solamente por este ítem, después vamos a continuar con el que estamos. Esa es la idea. Es un tema bastante interesante. Ya para ir terminando, las últimas actividades. ¿Qué otras labores más cumple el residente? Bueno, él tiene que coordinar actividades con la supervisión, ¿no es cierto? Si tiene entidades estatales, con entidades estatales, con los diferentes proveedores, con fabricantes. En algún caso, tiene que dar explicaciones a los propietarios, porque para eso está el gerente del proyecto, ¿no? Y obviamente tiene que hacer contacto con los proyectistas. Vamos a mencionar, según lo que estamos hablando al inicio de la clase, los proyectistas, ¿sí? Los proyectistas, ¿no? Son los responsables de elaborar el proyecto, ¿sí? Son los que idean el proyecto, ¿no? Idean el proyecto. Pero muchas veces este proyecto ha sido idealizado desde gabinete. ¿Qué significa eso? Desde el escritorio. En lo mínimo conocen el lugar, no conocen, y eso es lo que vamos a hacer también en la parte de planificación, ¿no? Cuando uno está realizando el trabajo del proyecto, tiene que conocer las características del lugar, geográficas, sociales, climáticas, etc. Pero muchos no lo hacen. Entonces, por eso es necesario que en constante plática, el residente esté siempre coordinando con el proyectista, a ver, pero esta parte, ¿cómo has pensado que iba a ser? ¿Por qué es tan bajo el costo? ¿Por qué tan bajos recursos? Ah, es que yo pensaba que, pero papá te se equivocaba, entonces, ya, entonces, a sabiendas de eso, yo voy a tener que cambiar y vamos a tener que hacer, ¿qué? Modificaciones al contrato, ¿no ve? Va a gestar modificaciones al contrato. Modificaciones, ¿en qué sentido? Va a trabajar con las adendas, ¿no? Adendas al contrato. ¿Para qué? Para que lo que esta persona ha pensado que podía hacerse, pero era muy ideal, ahora se haga real con los recursos necesarios. Esa es la idea, ¿no? Entonces va a coordinar con supervisiones, instituciones estatales, proveedores, fabricantes, proyectistas, ¿no? Sobre todo con los proyectistas y obviamente con la supervisión. Con estas otras entidades, proveedores, fabricantes y demás, existen ya unidades, incluso unidades de adquisición de materiales. También tiene que estar inmerso el residente, sí, pero como su trabajo es bastante complicado, conviene más que todo que se dedique al trabajo entre la supervisión y el proyectista. Pero no le quita eso el derecho a él de poder coordinar con otras actividades. ¿Ok? ¿Se entiende, verdad? Muy bien. Todos andan los monitos like. Ok, vamos entonces a la última partecita. ¿Qué otras actividades más podría hacer el residente? Ya para finalizar las funciones. Tiene que estar informando constantemente de las actividades. Él tiene que estar en permanente comunicación. Permanente comunicación. De inicio, ¿con quiénes? Con su personal, ¿no? Con el personal operativo. Operativo técnico. Muy bien. De inicio. Y con las otras unidades que van a participar en la actividad. Por ejemplo, él tiene que informar al gerente de obra, tendría que dar alguna explicación si lo solicita el dueño de la obra, tiene que estar en contacto, rendir obviamente algún tipo de información a supervisión, a algunas otras entidades, y por eso lleva un cuaderno especial. Ah, ya. Libro de órdenes. No, muy bien, sí. En otras, si hablamos de trabajo de supervisión, de trabajo con supervisión, él maneja el libro de órdenes. Pero existe otro libro más que él tiene que manejar, que es muy aparte del libro de órdenes, que es el libro en el cual él va a anotar todas las peculiaridades,
todas las actividades, es decir, todos los vistos e imprevistos que se han suscitado en el desarrollo de la actividad. Ese libro es un libro base importante. Muchos llaman la bitácora de la residencia, bitácora de residencia, y otros llaman también el libro de residente, etcétera, ¿no? Hay un libro muy diferente al libro de órdenes, ¿no? Esto lo vamos a ver también en la parte final, pero nos adelantamos un poquito. El libro de órdenes es un libro legal. Todo lo que se anota ahí incluso está sujeto a algún tipo de juicio, porque en este libro existe una comunicación oficial escrita entre el residente y el supervisor. Ahí está, cuando él pide permiso, cuando él solicita el orden de proceder de ciertas actividades, la da ya el supervisor, ya siga adelante y demás. Ahí está todo el detalle. El libro de órdenes es el libro base, incluso para cualquier tipo de procesos legales. Pero existe otro libro que no es legal, pero que también forma parte de las actividades. Es una herramienta muy especial, ¿sí? La bitácora de residencia, vamos a ver más adelante qué programa también tiene. Es un libro en el cual el residente va apuntando todo lo que sucede y que afectan de forma directa o indirecta la obra. Porque si algún tipo de solución se va a encontrar, su origen está justamente en este libro. ¿Sí? Libro de incidencias también podría ser. Exacto, podría ser el libro de incidencia, lo que la bitácora de residente, o sea, también el libro de residente, etcétera. Porque estos libros, lo que hace un buen gerente de proyecto, un buen gerente de obra, un gerente de planificación, estos libros va solicitando y de ahí él va a ir sacando las acciones preventivas para las próximas obras. Este es un banco de datos importante, al que lastimosamente muy pocos le dan importancia. ¿Sí? Ok. Hasta aquí, ¿alguna duda, pregunta, consulta?